Bueno, vamos a trabajar en este espacio la conversión de unidades. Es decir, como su nombre lo dice, vamos a convertir una unidad de medida a otra. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud o un valor con una ya establecida o un estándar, que es llamada como patrón de referencia. Por ejemplo, en el caso de longitud, el patrón de referencia de la unidad de medida es el metro. Entonces vamos a comparar qué tan grande o tan pequeño es la medida de algo en relación al metro, ¿sí? Entonces ustedes trabajaron en geometría esta escalerita, que corresponde a los múltiplos que son más grandes que el metro y a los submúltiplos que son los más pequeños que el metro. Trabajaron decámetro, miren cómo lo vamos a trabajar, DAM, decámetro, hectómetro y kilómetro. Y los más pequeños, decímetro, por eso se escriben distinto, decámetro se escribe con la DAM y decímetro DM nomás, centímetro y milímetro. Si voy a pasar de una unidad más grande a una más pequeña, entonces yo multiplico por una potencia de 10, que va a tener tantos ceros como escalones tenga que yo que recorrer de una unidad a la otra. Lo mismo ocurre cuando voy de una unidad pequeña a una más grande, se hace el mismo procedimiento, solo que en este caso se divide. Quiero que tengan presente de que todos los números tienen coma. El que no la tenga es porque la tiene al final. Multiplicar es correr esa coma hacia la derecha tantas veces como cuantos ceros tenga esa potencia de 10. Esta es para multiplicar. Y para dividir se corre la coma hacia la izquierda, hacia donde mí, ¿cuántas veces? Cuantos ceros tenga la potencia de 10. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a coger esta cantidad que hay aquí de agua y con una regla le voy a medir la altura. Lógico, esto que yo voy a medir no es volumen, es la altura que el agua tiene en el vaso. Entonces yo miro mi regla y veo que tiene una cantidad de 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, el ejercicio me dice que pase 5 centímetros a kilómetros. Entonces, ojo pues, el 5 no tiene coma, porque usted ha visto que hay números 6,13, 8,251, 120,3. Estos números, ahí está la coma. Pero cuando un número no lo tiene, como en este caso, usted se la va a poner aquí al final. Es decir, la coma está al final. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar la unidad, centímetros, y vamos a ubicar a la que me están diciendo que debo pasar, y es para acá, ¿cierto? Entonces eso indica que según esta flecha yo debo dividir. Entonces 5, y voy a dividir entre un 1, una potencia de 10, que va a tener ¿cuántos ceros? Según los escalones necesite recorrer. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que voy a dividir entre 100.000. ¿Listo? Dividir es correr la coma para acá. ¿Cuántos espacios? 5, porque hay 5 ceros. Entonces, aquí está. La corro acá, se acabó el número. Entonces, ¿qué hago? Relleno con ceros. Entonces vamos poniendo, vamos tanteando ahí a ver más o menos, no sé cuántos. 1, 1, 2, 3, 4 y 5, coma y un 0. Y esto es lo que me quedó. Esto es lo que mide la altura del agua en ese vaso en kilómetros. Muy pequeño, sí, pero es un número que fue de convertir esa medida que estaba en centímetros a kilómetros. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con una unidad de masa. Digamos que yo vi y pesé esto en la balanza y le desconté el vaso, o bueno, digamos que todo, lo voy a pesar todo. Y voy a decir que más o menos esa cantidad, la masa del vaso desechable más el agua, fue de aproximadamente 120,8 gramos. Voy a suponer ese valor. Y me van a decir, me están diciendo que lo pase a miligramos. ¿A cuántos miligramos equivale esto? ¿Para qué convierte una unidades?
Pues porque muchas veces en otros países también las unidades de medida se dan en otro sistema o se dan en otra escala, ¿sí? O porque a veces yo las necesito porque tengo cierto instrumento de medida que me favorece otra unidad diferente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir 120,8 y me voy a ubicar la unidad a la que me están pidiendo, a miligramos. Si usted ve, mire que me voy para allá, es decir, voy a multiplicar por un 1 y va a tener tantos ceros dependiendo de los escalones que yo necesito recorrer. Para ir de gramo a miligramo necesito bajar 1, 2, 3, es decir, por 1000. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerlo casi similar lo de acá, voy a correr la coma, pero aquí como es multiplicar, la voy a correr para allá, para la derecha. Entonces 128 estaba acá, la corrí un espacio, si acabo el número, redondeo con ceros. Estaba aquí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí, cuando la coma queda al final, no es necesario poner ceros, pero si lo vas a poner, no está mal. Coma y cero. Y esta unidad quedó en miligramos, es decir, lo que pasa, la masa de mi vaso más el agua, porque recuerde que no es peso, es masa, la masa del agua más el vaso en miligramos es de 120.800,0 miligramos. Bueno, esto en el caso, miren que estamos utilizando la misma tablita, la misma escalerita que se utiliza en longitud, la misma, solo que la diferencia es que ya voy a cambiar metro por gramo. Bueno, ya habíamos visto que temperatura es otra de las propiedades que tiene la materia, es una propiedad cuantitativa que se mide con el termómetro e indica el grado de agitación de las moléculas en la sustancia. Entonces se utilizan varias escalas. Nosotros conocemos la más común es la centígrada o grados Celsius, pero en otros países se utilizan otras escalas como la Fahrenheit, la Kelvin y otras, pero vamos a trabajar nomás estas dos. Entonces si yo me voy para Estados Unidos y la temperatura ya se registra en Kelvin, entonces yo debo de pasar la temperatura que yo sé en grados centígrados a esa escala para yo poderme contextualizar en ese ambiente, ¿cierto? Yo no puedo decir que porque yo me voy para Estados Unidos y dice 50 grados Fahrenheit, yo digo, uy, me estoy quemando, porque es otra escala. Entonces vamos a hacer el ejercicio, esta es la fórmula, para convertir unidades de temperatura, ya no es con las escaleritas, es con una ecuación matemática, que donde esté la C voy a poner el valor que yo voy a convertir. Digamos, vamos a trabajar 20 grados centígrados. Vamos a convertir 20 grados centígrados, vamos a convertir a grados Fahrenheit. Entonces van a mirar cómo lo vamos a hacer. Grados Fahrenheit es igual, el 9 lo pongo igual, 9 quintos, aquí hay un por, en vez de grados centígrados voy a poner la temperatura que me dieron y más 32, ¿cierto? Respetando el orden. Hago primero esto. ¿Cómo se hace esto? Lo voy a sacar aquí abajito, 9 quintos por 20. En matemáticas, ¿cómo se multiplica fraccionarios? Derecho. ¿Cómo convierto este en fraccionario? Le pongo un 1 aquí abajo y multiplico derecho. 9 por 20 es como 9 por 2, 18 y le pongo el 0. Y 5 por 1, 5. ¿Cierto? Me quedo 180 quintos. Y a ese le sumo este 32. ¿Cómo sumo fraccionarios que son heterogéneos? Mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 1 que se llama el mínimo común denominador? El 5. Y después multiplico en X. O hago 5 por 1, 5 y después multiplico en X. Así se suman fraccionarios heterogéneos. 180 por 1, 180. Más. Y 5 por 32 es 5 por 2 lleva 1, 5 por 3, 15 y 1, 16. 160. ¿Qué hago aquí? Sumo estos dos. 0, 180 más 160 da 0, 8 y 6, 14 va 1, 13. 340 quintos. Esa es la temperatura en grados Fahrenheit, pero ese número está en decimal, no me indica mucho. Entonces esto es una división. 340 dividido 5. El 5 en el 34 están 6 veces. 6 por 5, 30, a 34, 4. Y bajo el 0.
y el 5 en el 40 están 8 veces. 8 por 5, 40, 40, 0. Es decir, que la temperatura, que estos 20 grados centígrados en Fahrenheit son 68 grados Fahrenheit. ¿Listo? Bueno, y para trabajar grados Kelvin, vamos a utilizar otra fórmula, esa sí es más sencilla. Entonces vamos a utilizar la otra escala que se llama Kelvin. Se representa con la K. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. No es sino coger la temperatura que me dan y sumarle 273. Entonces digamos que vamos a pasar los mismos 20 grados centígrados o grados Celsius. Vamos a pasarlos a grados Kelvin. Entonces, ¿qué hago? Kelvin es igual, donde esté grados centígrados, pongo el valor que me dieron, 20 más 273, y hago una suma normal. 20 más 273, que queda 3, 2 más 7, 9, y el 2, es decir, que la temperatura es 293. Si usted tiene un termómetro en Estados Unidos y le dice que la temperatura es de 293, es porque en Colombia la temperatura es de 20 grados centígrados. Listo, ahí queda terminada la explicación de las escalas de temperatura. Bueno, entonces ahora quiero compartir con ustedes el espacio mío, mi laboratorio, ¿cierto? El laboratorio no es más que un espacio, un recinto en el que uno interactúa con la ciencia. Por eso la cocina es el laboratorio de la mamá, por excelencia. Porque entonces la mamá hace mezclas, prepara soluciones, hace reacciones químicas. Entonces, por eso quise pues desde mi casa mostrarles mi pequeño laboratorio. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando uno va a estar en una práctica de laboratorio debe tener el equipo de seguridad, ¿cierto? Debe protegerse. Entonces por eso generalmente la mamá utiliza un delantal, en este caso pues los científicos o los químicos en los laboratorios utilizan la bata de seguridad, preferiblemente de manga larga, para evitar accidentes en los brazos, y preferiblemente si es a nivel de laboratorio se manejan reactivos peligrosos, sustancias que pueden ocasionar daños a la piel, que la bata sea antifluido. Es muy importante los guantes de laboratorio, generalmente se utilizan guantes de látex, de nitrilo, el caso es protegernos las manos. Las gafas de seguridad, que uno las utiliza, lo mismo que el tapabocas, en el caso de que hay ciertas reacciones que expelen ciertos olores o gases que pueden ocasionar irritaciones a los ojos, a la nariz y en la boca. Entonces uno generalmente pues utiliza cuando está en el laboratorio este equipo de protección. Como yo no voy a manejar sustancias corrosivas ni peligrosas, entonces solamente voy a disponer de la bata de laboratorio y la mascarilla, tapabocas y las gafas de seguridad. Esos son los nombres: gafas de seguridad, mascarilla, bata de laboratorio y guantes. Por el día de hoy voy a prescindir de las gafas y del tapabocas. Vamos a trabajar, les voy a ilustrar ejemplo de cambios físicos y cambios químicos. Un cambio físico, pues esta es una hojita de papel, si yo la doblo, ¿cierto? Le hice un cambio, le cambié el volumen, la volví más pequeña, ¿cierto? O si de pronto la quiero romper, igual ella siguió siendo la misma hoja, ¿cierto? En otra forma, pero es un cambio físico. Es decir, un cambio físico es aquel que no altera las propiedades de la materia, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy me maquillé, me eché labial o me peiné, eso es un cambio físico que tuve. Pero otra cosa es un cambio químico. Un cambio químico implica total cambio de las sustancias iniciales, es decir, si yo tenía una sustancia líquida puede que se convierta gaseosa, y hay unas evidencias de que hubo una reacción química, un cambio. Una de ellas es que se forma, salen gases, cambian de color, uno lo toca el recipiente y lo siente caliente, se desprende en humo, hay un sonido a veces, hay evidencias de que hubo reacción química.
Bueno, vamos a ilustrar, voy a trabajarles aquí 4 que puedo hacer aquí en el laboratorio. Primera reacción, quemar papel. ¿Sí? Si ustedes ven, el papel inicialmente es de color blanco, es de una textura, de un material, y con el tiempo vamos viendo que va cambiando su color, ¿cierto? Incluso la fragilidad, mire que inicialmente era blanco y ya se está volviendo de color negro y se está consumiendo, está disminuyendo el volumen. Llegará el momento en que solamente se convertirá en cenizas, ese es el carbón. Entonces este es un ejemplo de cambio químico, que inicialmente era papel con unas características y que después se convirtió en carbón, se consumió y se convirtió en otro compuesto y desprende calor y hay un gas que está saliendo. Esto se representa a través de la siguiente reacción química, ¿cierto? Entonces, el quemar papel es una reacción que se representa el carbono más el oxígeno, produce los mismos productos, dióxido de carbono, agua y calor, que lo pudieron evidenciar en la llamita, ¿cierto? Ahora, otro ejemplo de este es este que yo utilizo, que la mamá utiliza mucho aquí en el fogón. Aquí hay una red de gas, ¿cierto? Una red de gas que tiene un gas que se llama, vamos a ponerlo acá, metano, CH4, esa es la fórmula química de un compuesto, metano, y va a quemar en presencia de oxígeno, que es el que está aquí en el ambiente, por eso las estufas y lo que haya combustión tienen que estar aireadas, y se prende, y este es el calor, la llama. Entonces tenemos el metano más el oxígeno que está en el ambiente, que produce dióxido de carbono, que es un gas, no lo vemos, agua, que también está en vapor, no la vemos, y el calor, que es el que efectivamente se necesita para ese tipo de reacciones, el calor que es el que necesitamos para calentar o cocinar. Listo, ahí está pues la siguiente reacción. La tercera es la oxidación, que es un proceso normal que nos ocurre a todos los cuerpos que estamos en la superficie terrestre por acción del oxígeno, de la atmósfera. Entonces, lógico que hay unos procesos que se evidencian más rápido. Por ejemplo, cuando usted deja el banano un tiempo, usted lo asocia con que se está pudriendo, y realmente hay una reacción de oxidación, en donde el oxígeno roba electrones a lo otro, ¿sí? Como en el caso cuando uno come una manzana, que la deja un tiempo y al ratico la ve oscura, negra, es que el oxígeno del aire le robó electrones y la oxidó, la acabó, la deterioró, por decir en palabras que me puedan entender. El proceso de oxidación se ve muy evidente en los metales. Por ejemplo, cuando usted deja la bicicleta años y años allá en el balcón y vuelve y la coge, la ve negra. Incluso muchas veces hasta se daña, hasta se cae el manurio porque ya está deteriorado. Es decir, el proceso de oxidación es inevitable y nos da todo. De hecho, a las personas se nos llama envejecimiento. Nos deterioramos por acción de que el ambiente, el aire que está en el ambiente, el oxígeno nos roba a nosotros electrones y nosotros nos deterioramos y se nos representa en ese cambio físico. Bueno, y la última reacción que voy a hacer es la del vinagre, que el vinagre se llama ácido acético, y miren la fórmula química acá, es una sustancia pura, Si yo cojo vinagre y le echo agua, ya es una mezcla, ¿sí? Y es una mezcla homogénea, pero esta es una sustancia pura, vinagre, y le voy a echar bicarbonato de sodio, que el bicarbonato de sodio también es una sustancia pura. Mire que tienen una fórmula química ahí, es una sustancia pura. Mire que es blanco, propiedades, blanco en polvo, si lo toco digo suave al tacto, pesa tanto, tiene tanto volumen. Miren que todas las cosas que yo puedo decir de ellos y se llaman propiedades. Entonces, ellas dos se van a mezclar y voy a utilizar mi espátula casera, que es llamado cuchara, y voy a sacar de aquí una cantidad y vamos a ver qué va a pasar. Se ve que hay un desprendimiento como de unas burbujas, ¿cierto? Esas burbujas, ellas dos reaccionaron
y ya cambiaron a CO2, que es dióxido de carbono, que es ese gas, y quedó aquí diluidos en solubles, mezclados perfectamente, quedó agua con la sal, que la sal se llama bicarbonato de sodio. ¿Cierto? Esto es una reacción química, ustedes muchas veces la han visto, que es con la bomba acá, y entonces el gas, el CO2 que sale, infla la bomba que está acá. A veces lo hacen y lo utilizan mucho en la Feria de la Ciencia para representar como la erupción del volcán. Bueno, por último quiero explicarles cómo van a trabajar el ejercicio de densidad. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicarles acá que densidad, vamos a borrar, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces significa que yo voy a medir la masa del agua en la balanza, y el volumen lo voy a medir en una probeta o en un vaso, en una licuadora que tenga mililitros. Quiero explicarles cómo van a manejar el concepto de densidad. Densidad es masa sobre volumen. La masa es la cantidad de materia que voy a escoger de agua, lo voy a hacer con agua, pero entonces lo debo de registrar aquí por medio de mi instrumento de medida que se llama la balanza. Y el volumen es la cantidad que hay aquí de líquido. Entonces la voy a medir por medio de este recipiente que se llama probeta. Usted lo puede hacer en la casa con la licuadora, con una jarra, con una jeringa, ¿cierto? Que tenga unidades de mililitros. Yo voy a echar aquí 100 mililitros de agua para poder venir acá y medir la masa, pero tengo que descontar el vaso. Entonces primero voy a pesar el vaso, ¿sí? Aquí dice que el vaso solito mide 4 gramos. Y cuando le echamos los 100 mililitros, dice que la masa es de 102 gramos. Es decir, que le tengo que descontar los 4 gramos del vaso. Entonces la masa del agua va a ser 102 gramos menos los 4 gramos. Que esto va a ser igual a, vamos a hacerlo acá, 102 menos 4, de 12 saco 4, 8, este queda 9, ya, listo, 98 gramos. Realmente la cantidad de agua que hay ahí son 98 gramos y esa será la masa. Esta es la masa. Y el volumen va a ser los 100 mililitros que medimos en esta probeta. 100 mililitros. Ahora vamos a calcular la densidad. Densidad es masa, 98 sobre 100. Esto es una división. ¿Se acuerdan cómo vimos en la clase pasada, en el video anterior, cómo se divide entre una potencia de 100? Y es correr la coma para acá, cuantos ceros tenga la potencia de 10. O sea que la coma estaba acá al final. Recuerden, si no la tiene aquí al final, entonces la corremos 1, 2 espacios. Entonces la densidad del agua en Medellín es 0,98. Y así van a calcular el ejercicio de la densidad del agua que se les sugiere en la guía. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero les haya sido de utilidad y puedan resolver el taller que se les asignó en la guía, la última guía del año. Muchas gracias.